tenemos algo ya. Muy bien. Directamente del otro lado de Santa Bárbara. Aquí estoy. Es un gozo estar con ustedes otra vez y estamos aquí para aprender del Espíritu Santo, ¿verdad? De un capítulo muy interesante, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas es famoso como un historiador. Sí, ahora sabemos que la profesión de Lucas era ¿qué? Doctor médico, ¿verdad? Así es. Viajó con el apóstol Pablo, escribió Lucas y Hechos. Lucas ha hecho su investigación, él es muy cuidadoso para obtener los detalles correctos, ¿sí? Para usar el término correcto y para describir las cosas con claridad. Podemos ver un cuidadoso registro del doctor Lucas en los versículos 1 y 2 de Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato, gobernador de Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Filipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilianía, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No tenemos tiempo para hablar de todas estas personas, pero Tiberio César fue el emperador romano, ¿sí? Y después tenemos Poncio Pilato, Herodes, Filipe y Lisanías a cargo de lugares diferentes del imperio, y finalmente tenemos los sumos sacerdotes. Ahora se suponía que era solo un sumo sacerdote en Israel, así que esto es lo que pasó. Anás fue elegido por Roma para su trabajo como sumo sacerdote, y después de unos 9 años fue depuesto oficialmente por Roma. Y un nuevo sumo sacerdote fue elegido, Caifás. ¿Okay? Estoy seguro de que los judíos no gustó que Roma estaba recogiendo sus sacerdotes para ellos, ¿no? Pero Caifás era el yerno de Anás. Entonces todavía Anás tenía mucho poder en el sistema. Y así en esencia los dos eran sumos sacerdotes juntos, ¿no? Caifás era el hombre oficial, con Anás controlando las cosas desde el fondo. Yo he visto algunas cosas de esos días en un museo, por ejemplo, una moneda de Filipe y una de Tiberio, y abajo una moneda de Poncio Pilato. Probablemente fue hecho en Jerusalén, de Poncio Pilato. ¿Y quieres ver algo interesante? Sí, 2 personas. Muy bien. Bueno, he visto también instrumentos médicos del primer siglo. Y quién sabe, tal vez estaban los instrumentos de Lucas. Tenemos forceps, catéteres. Y eso fue para... Bueno, no vamos a hablar de eso. Varios instrumentos usando para mezclar como ungüentos, medicinas, cosas así, ¿no? Ok, hemos terminado con los museos. Lucas es más que un historiador, casi parece como si estuviera haciendo una película, ¿no? Es un guionista. Lucas está contando una historia bien interesante. Es preciso, pero no tiene que ser cronológico o aburrido. ¿Has visto
este tipo de película donde durante un tiempo no se ve el personaje principal en absoluto, ¿no? Él o ella está en las sombras tal vez, o alguien está hablando de él. Y entonces de repente está allí, disparando a los malos o a lo que sea que hacen. En los capítulos 1 y 2 de Lucas casi no vemos a Jesús. De hecho, empezamos con los padres de Juan en el capítulo 1, pero sabemos que algo se acerca. Juan va a preparar algo. Más tarde descubrimos que el personaje principal será Jesús, el Hijo de Dios, el Rey prometido. La salvación viene al pueblo de Dios. En el capítulo 2, Jesús ha nacido, es como un huracán, se acerca, ¿no? No podemos ver nada, pero hay un remolino de los milagros y ángeles y profecías alrededor de esa persona. Jesús no dice nada, pero Simeón dice: mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y cuando Jesús finalmente habla en el capítulo 2, lo que dice es vaga y misteriosa. ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? En el capítulo 3 no vamos a oír ni una palabra de Jesús, pero todo apunta a Él. La tormenta se acerca y los vientos son cada vez más fuertes. Y entonces de repente en el capítulo 4, el héroe va a salir de las sombras, plantar los pies sobre la tierra en el desierto y luchar con el serpiente antigua, Satanás, ¿no? Juan es una parte importante de la tormenta que se avecinaba. Por último, se le da su mensaje por Dios. Vamos a versículo 2. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Esta cita es de Isaías, y estamos en Isaías otra vez, no podemos escapar. En realidad, Lucas le encanta Isaías. Aquí se presenta a Juan utilizando una cita de Isaías. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Jesús al pueblo de Israel en el capítulo 4? Una cita de Isaías 61 en Lucas 4, 18 y 19. ¿Y cómo Lucas terminar el libro de Hechos? Con una cita de Isaías 6. Aquí tenemos una profecía acerca de Juan. Juan ciertamente no es cualquier predicador. Hemos visto un ángel predecir su nacimiento milagroso en el capítulo 1, pero Dios nos dijo que iba a venir cientos de años antes. En Isaías hay un montón de juicio, muchas advertencias, pero de repente las cosas cambian en el capítulo 40. Vamos a Isaías 40 por un momentito. Vamos a leer unos versículos, es muy bonito. Isaías capítulo 40.
Isaías 40. Consuela a mi pueblo, dice su Dios. Hablen el corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Qué esperanza, ¿no? Dios va a venir trayendo salvación a su pueblo. La cita en Lucas es de los versículos 3 y 4. Ahora, las palabras aquí son un poco diferentes que las que son en Lucas 3. Los escritores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento en maneras diferentes a veces. A veces paráfrasis, a veces se combinan versículos diferentes. En este caso, la otra frase no es en Isaías 40. Y verá toda carne la salvación de Dios. Esta frase es probablemente una nota marginal en la versión griega del Antiguo Testamento, la versión común para la gente griega en el tiempo de Lucas. La última frase en Isaías es algo como: se manifestará o será revelada la gloria del Señor, de Jehová. La frase en Lucas: y verá toda carne la salvación de Dios, es como una paráfrasis o comentario que no solo explica el versículo, pero otros en esa sección de Isaías. Por ejemplo, Isaías 45 dice: manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. En Isaías 52:10 y otros versículos similares: todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Bueno, vamos a hablar de muchos versículos hoy, no tienen que buscar todos. Pero vamos otra vez a Lucas 3. En esta cita, Lucas no solo quiere hablar de Juan. Esta es una parte de la introducción de Lucas y Hechos también. Él nos está señalando al Mesías y cómo va a ofrecer la salvación a todo el mundo. Todo debe estar preparado. Los soberbios serán humillados, los humildes serán exaltados. Nada puede interponerse en el camino del Mesías, ¿verdad? Eso es muy importante. Aquí todo apunta a Jesús. Bueno, vamos a escuchar la predicación
de Juan el Bautista en un ratito. Hay un par de cosas aquí que han sido muy útiles en mi vida, pero quiero terminar con eso, así que vamos a hacer algo muy extraño. Vamos a navegar por el resto de este capítulo al revés, ¿ok? Eso es peligroso. Atención, no intente hacerlo por su cuenta, por favor. Al final del capítulo tenemos una genealogía de Jesús, empezando con el versículo 23. Lucas 3, 23. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. No voy a leer todo eso, pero me gustaría tener el tiempo para realmente mirar de cerca a esta lista. Es bien interesante y muy importante. Esta lista va desde Jesús hasta Adán, ¿verdad? Y bueno, hasta Dios. Y no es una lista completa, no contiene todos los nombres. Y si tu versión dice hijo de, el griego no tiene la palabra hijo. Es más como Elí de Matat, Matat de Leví, etcétera, etcétera. Entonces es interesante la forma en que Lucas organiza los nombres. Además es interesante la forma en que él elige nombres para incluir y todo eso. Pero no tenemos tiempo para estudiar todo eso hoy. Sin embargo, podemos ver que tan cuidadoso Lucas está aquí, ¿no? Jesús tenía alrededor de 30 años, no sabemos exactamente cuántos años tenía. Y por supuesto dice que él era el hijo de José, como se suponía, ¿sí? O según se creía. Obviamente él era hijo de María, pero no de José. Pero sabemos dos cosas de esta lista. Jesús era judío, ¿verdad? Un descendiente de Abraham. Y estaba en la línea real, un descendiente del rey David también. Bueno, ahora hay una gran pregunta aquí. Hay otra genealogía de Mateo, y parece ser a través de José, al igual que este, pero es muy diferente. Tengo aquí los primeros nombres. En este caso, José es el hijo de Elí, ¿sí? En Mateo, él es el hijo de Jacob. Bueno, hay más de un misterio aquí, pero solo voy a decir lo que creo que es la respuesta más probable a la pregunta principal. En la tradición judía, genealogías generalmente se incluyen los nombres de los hombres y las mujeres no. ¿Okay? Y yo creo que esto es en realidad la genealogía de María y no de José. ¿Okay? Pero dice José aquí, ¿verdad? Sí, pero eso no es tan raro en esa cultura. ¿Okay? Recuerda, no hay la palabra hijo aquí. Entonces es posible tener un yerno como un hijo. ¿Okay? Y por supuesto, si no puede enumerar María, porque no puede enumerar las mujeres, solo hay una manera de hacer esto. De hecho, a mi entender, del griego podría traducir y decir que Jesús es de Elí y no de José. No dice directamente del griego que José es un hijo de Elí. ¿Me explico? Es un poco complicado, pero bueno. Si esta es la genealogía de María, Elí es el padre de María, y esto explica básicamente por qué las listas son diferentes. ¿Ok? Bueno. Podemos hablar más después. Así que Jesús era un rey a través de su padre adoptivo, José, y también físicamente a través de María. ¿Sí? Todo eso tiene más sentido cuando ves cómo Lucas se centra en María en los capítulos 1 y 2. ¿Sí? Así que la lista termina con Dios
en el versículo 38. Lucas nos muestra que todo esto fue planeado por Dios y ejecutado por Dios a través de toda la historia. Ahora, Lucas nos acaba de decir algo más acerca de Jesús. Retrocedamos hasta el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me ha complacido. Así que aquí está Jesús, el verdadero Mesías. Sabemos quién es porque Dios ha hablado desde el cielo, el Espíritu lo ha ungido. El Hijo fue bautizado, no porque era un pecador y necesitaba arrepentirse, pero para comenzar su ministerio como un ser humano en la tierra. El Padre habló desde el cielo, el Padre envió al Hijo. 1 de Juan 4:14. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Jesús dijo: Yo soy el que doy testimonio a mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y finalmente Jesús fue ungido por el Espíritu. Ahora bien, esto puede ser una sorpresa, pero no dice que el Espíritu parecía una paloma. Lo que está diciendo es que el Espíritu se movía hacia abajo como una paloma. Si está hablando más sobre el movimiento del Espíritu, pero no sabemos lo que esta parecía. Cuando Jesús habla de Isaías en el capítulo 4, ¿qué va a leer de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces el Espíritu nos ha enviado al Hijo. La Trinidad está trabajando en conjunto para toda la historia, para traer la salvación al mundo, ¿verdad? Ahora, pensemos en esto por un momento. ¿Cuál es Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Es Dios el Hijo o el Espíritu Santo o el Padre? O los tres. Cierto, ¿verdad? Los tres son Jehová, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Un Dios? Ok. Por supuesto, ¿sí? Uno Dios. Por lo tanto, está mostrando el mismo Dios en tres maneras diferentes, como yo soy un padre, soy un hijo y yo también soy un sobrino, ¿verdad? No. Muy bien. Cuidado, si eso es cierto, esos versículos son una tontería, ¿no? Dios es nada más que un, ¿cómo se dice? Ventriloquio. ¿Cómo se dice? En tres lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Está haciendo un truco de magia. ¿Sí? Creer que Dios es simplemente mostrando a sí mismo de diferentes maneras, como yo soy hijo o padre, es una herejía llamado modalismo, o sabelianismo, o patripacianismo. Pero la idea es que hay tres manifestaciones de Dios. Él nos muestra de tres maneras, pero en realidad es una sola persona. Pero eso no es la verdad.
no es la doctrina cristiana bíblica. Pero tristemente hay muchas iglesias que se llaman a sí mismos cristianos y muchos profesores y escritores que se llaman a sí mismos cristianos que creen esta herejía. Entonces, cuidado. Podemos ver la realidad en este texto. Dios es tres personas, ¿sí? Son eternos los tres, son iguales y son un solo ser, ¿sí? Un Dios, tres personas, un ser. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y Lucas quiere explicar eso desde muy temprano en su libro. Bueno, vamos a leer más de Juan. Tenemos un resumen de cómo Juan terminó en el cárcel, en los versículos 19 a 20. 19. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, eso es Filipe, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además de todas ellas, esta, que encerró a Juan en la cárcel. Puedes leer más de la historia de Juan en Marcos capítulo 6, pero creo que Lucas quiere mostrarnos que Juan es otro gran profeta como Elías, ¿no? Recibió el mensaje de Dios en el versículo 2 y él sufrió a causa de lo que dijo. Juan no cambió su mensaje para los líderes políticos, ¿verdad? Le dijo a la gente común que eran pecadores, él les dijo a sus líderes que eran pecadores, él les dijo lo que estaban haciendo en concreto que era pecado. ¡Wow! No lo olvides, hoy en día la gente en Canadá, y en los Estados Unidos y en México se están poniendo en la cárcel porque están hablando de pecado y de Cristo. Las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Sin embargo, debemos ser como Juan. Bueno, dice Jesús en Mateo 11:11, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Tenemos ejemplos en la Biblia que debemos seguir. Jesús, por supuesto, el más importante. También los profetas como Juan y Elías y Moisés. Y tenemos los apóstoles como Pablo y Pedro. Sí, con la excepción de Jesús, eran hombres pecadores. Pero ellos escucharon a Dios de una manera especial. Podemos aprender mucho de sus vidas y sus palabras. ¿Cómo fue Juan? Alguien sin temor, ¿verdad? Un hombre que no busca la aprobación de los demás, en cambio busca la aprobación de Dios. Juan no tenía miedo a hablar de pecado y arrepentimiento. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero hay algo más importante de todo eso. Vamos a leer del versículo 15. 15. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que no se apaga. ¿Qué fue el propósito del ministerio de Juan? Preparen el camino del Señor. Su enseñanza y su bautismo no traen la salvación. Jesús trajo la salvación. Y así toda la enseñanza de Juan
señaló a Jesús, ¿verdad? El bautismo de Juan era, según el versículo 3, un bautismo de arrepentimiento. Esta es una introducción a uno de los mensajes más importantes de Lucas, bueno, los libros de Lucas y Hechos. ¿Qué dijo Jesús que su propósito era? Lucas 5:32. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Más adelante Jesús condena a los que vieron sus milagros y sin embargo no se arrepienten. Es una cosa bonita este arrepentimiento, dice Jesús en Lucas 15:10. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y de hecho, Jesús nos dice al final del libro de Lucas que el arrepentimiento es una parte del gran plan de salvación de Dios. Lucas 24. Así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es como Isaías 40, ¿no? Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Después de que el Espíritu Santo vino a la iglesia, ¿qué fue lo primero que Pedro predicó? Hechos 2. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dijo Pablo cuando él se puso de pie en la ciudad de Atenas? Hechos 17. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. En Hechos 20, Pablo dice que no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y qué interesante las palabras de Pablo ante el rey Agripa. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 20:26. Casi lo mismo que las palabras de Juan en Lucas 3:8. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Si vamos a compartir el Evangelio a nuestros amigos, familia, o de casa en casa, o en Iztapalapa, creo que tenemos que hacerlo como Jesús y los profetas y apóstoles, predicando el arrepentimiento. Obviamente es muy importante, pero ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentirme es reconocer que soy pecador y Dios es santo. Ezequiel 18. La casa de Israel dice: el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son los caminos de ustedes los que no son rectos? Por tanto, los juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepiéntense y apártense de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo.
Arrepentirme es reconocer que soy pecador y Dios es santo. Arrepentirme es reconocer que Jesús murió en la cruz por una razón, porque era una deuda que había que pagar. Mi deuda. Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por ¿quién? Los impíos. Gracias a Dios. Colosenses 2:13-14. Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Entonces, arrepentirme es reconocer que soy pecador y Dios es santo. Arrepentirme es reconocer que Jesús murió en la cruz por una razón, porque era una deuda que había que pagar, deuda mía. Arrepentirme es ver mi pecado como Dios lo ve. Arrepentirme es dejar mi pecado atrás y darle gloria a Dios. Es posible estar muy triste por mi pecado y no arrepentirme. Pienso en la gente bajo el juicio de Dios en Apocalipsis 16:9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sí? Puede estar enojado con Dios o incluso llorar por el pecado y no arrepentirse. Segundo de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentirme es reconocer que soy pecador y Dios es santo. Arrepentirme es reconocer que Jesús murió en la cruz por una razón, porque era una deuda que había que pagar, mi deuda. Arrepentirme es ver mi pecado como Dios lo ve. Arrepentirme es dejar el pecado atrás y darle gloria a Dios. Si el arrepentimiento es real, mi vida va a cambiar realmente, ¿verdad? El arrepentimiento es una parte de la fe. Es una parte de creer. No puedes creer en Jesús realmente sin arrepentirse. Vamos a escuchar a las palabras de Juan sobre eso. Versículo 7. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él les bautizara, camada de víboras, quien les enseñó a huir de la ira que vendrá. Por tanto, den frutas dignas de arrepentimiento, y no comiencen a decirse ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Por qué? ¿Por qué la fruta? ¿Porque la fruta va a salvar el árbol? No, porque el árbol que no da fruto es muerto por dentro. ¿Sí? Y la persona que no tiene un corazón arrepentido está muerta por dentro. Las buenas obras no van a salvar a esa persona o de cualquier persona, pero las buenas obras demuestran un cambio de corazón, ¿verdad?
10. Y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan. Y también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Juan es muy claro, ¿no? Que es difícil para la gente compartir, como en el kinder, ¿verdad? Es lo mismo. Compartir cuando no tenemos mucho para compartir también. Que es difícil para los recaudadores de impuestos, los publicanos, no tomar un poquito extra, ¿sí? Y los soldados, lo mismo, el dinero otra vez, el abuso del poder y estar contentos con su sueldo miserable, ¿no? Den frutos dignos de arrepentimiento. Ok, bueno, quiero compartir 2 cosas que han estado una ayuda en mi vida con respecto al arrepentimiento, en mi vida personal y cuando estoy compartiendo con los demás también. A todos nos gusta mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo no. Tomamos fotos de nosotros mismos para poner en Face, ¿verdad? O nos miramos a nosotros mismos en el espejo cada mañana, cada noche. Nos gusta vernos a nosotros mismos. Ahora, espiritualmente, hay 2 errores que puedes cometer cuando te miras a ti mismo. Puedes mirarte a ti mismo demasiado y puedes mirar a ti mismo demasiado poco también. Primero, hay personas que miran a sí mismos demasiado. Bueno, si soy realmente salvo, mis acciones deben demostrarlo, pero sigo pecando. Mira lo que hice ayer. Fallé otra vez, supongo que no soy salvo. Cuidado con eso. No eres salvo porque vives una vida maravillosa, ¿verdad? No eres salvo porque Dios ve lo bueno que eres. Cuanto más vemos la santidad de Dios, más nos vemos nuestro pecado. Somos salvos por la vida y la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Si siempre estás mirando a ti mismo y no a Jesús, estás en problemas, ¿verdad? Nuestra única esperanza es en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Pero también nos podemos olvidar de mirarnos a nosotros mismos, a ver realmente, ¿no? Si hacemos algo bueno, vamos a pensar en ello por mucho tiempo, ¿verdad? Demasiado tiempo. Cuidado, ¿qué dice Jeremías? Jeremías 17. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Escucha. Yo el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Puedes decirte a ti mismo que eres una persona maravillosa, pero ¿qué estás haciendo en realidad? Es una buena pregunta para mí.
Santiago capítulo 1, 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo y irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Sean hacedores. ¿Qué estás haciendo? Segunda de Corintios 15, 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Puedes hablar de hacerlo. Puedes orar al respecto. Puedes escuchar a música cristiana, incluso cantar sobre eso. Puedes planear hacerlo. Puedes decir a sus amigos que vas a hacerlo, pero todavía no lo has hecho, ¿verdad? ¿Estás obedeciendo a Dios en tus amistades? ¿En las películas que ves? ¿Para qué usas tus pesos? Bueno, das en el domingo, pero los otros pesos. ¿Qué haces en tu lugar de trabajo, en tus pensamientos? ¿Estás obedeciendo a Dios? Si no, necesitas preguntarte a ti mismo, ¿realmente quiero obedecer a Dios? Y si no, ¿soy realmente una nueva creación en Cristo? Sean hacedores. Yo no quiero ver a nadie aquí que cree que se ha arrepentido y en el día de juicio descubre que su corazón le estaba engañando, ¿verdad? Si no hay fruto, no hay vida. Examínense a sí mismos. Pero si estás listo para deshacerse de tu pecado como un trapo sucio, corre a Jesús, agarre al Salvador y vas a encontrar un consuelo y una paz como nunca has conocido. Porque Él salva a los pecadores. Y estas son las buenas nuevas que Juan predicó. Él es un Salvador perfecto. Tito 2, 11 a 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Que así sea. Amén.